Queridos alumnos del quinto grado de primaria, buenos días. Estamos ahora en el curso de lenguaje y comunicación y vamos a abordar el tema de la sílaba. Ustedes, ya han tratado el tema anteriormente, pero en la medida en que avanzamos en los grados de estudio, ustedes ahora están en el quinto grado, vamos enriqueciendo los conceptos y vamos ampliándolos para comprenderlos mejor. Tradicionalmente hemos hablado de la sílaba como el golpe de voz que define una palabra o que conforma una palabra. Ahora en su libro, cuyo tema está en la página 23, ustedes van a encontrar un concepto que le agrega un detalle. Dice, la sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Un solo golpe de voz. Digo Pedro y ahí hay dos golpes de voz. Pedro. Pues bien, en la sílaba P, que se pronuncia con un solo golpe de voz y que así lo hemos conocido siempre, hay más de un sonido. ¿Cómo es eso? Golpe de voz, un solo golpe de voz y hay más de un sonido. Sí, porque si ustedes reparan en la sílaba P, al pronunciar P, estamos haciendo notar, expresando dos sonidos. El sonido de la consonante P y el sonido de la vocal E. P. Entonces, por eso se dice en esta nueva definición que la sílaba es el sonido o conjunto o grupo de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz. Otro ejemplo, si yo digo prado, en la sílaba pra hay tres sonidos. El sonido de la consonante P, el sonido de la consonante R y el sonido de la consonante A. A eso se refiere. Muy bien. Además, la sílaba tiene sus elementos que lo conforman. Ahí también, vamos a decir, un solo golpe de voz y hay elementos, ¿sí? Entonces decimos ahora que la sílaba tiene tres elementos: la cabeza, la cima y la coda. Cabeza, cima y coda. Muy bien, quizás también este concepto ya lo conocen ustedes, pero la cabeza es la consonante o consonantes que están antes de la cima, que también se conoce como núcleo, es cima o núcleo. Entonces, la cabeza es la consonante o consonantes que están antes de la cima. La cima es la vocal, es el elemento permanente. Y luego viene la coda, que algunos lo usan como la noción de cola, o sea que viene después de la cima o núcleo, después de la vocal. La coda es la consonante que viene después de la cima. Entonces, tres elementos: cabeza, cima y coda. En su libro ustedes van a encontrar en la página 23 la definición de cabeza de la siguiente manera. Es aquella consonante, lo que hemos dicho, o consonantes que se ubican antes del núcleo o cima. Pero seguidamente dice, su presencia es opcional. Lo que quiere decir es que hay palabras o hay sílabas que no tienen la cabeza. Por ejemplo, si yo digo árbol, ahí hay dos sílabas, árbol. Antes de la cima, o sea, antes de la vocal, no hay ninguna consonante en la sílaba ar. Por eso se dice que es opcional. Lo que más
precisión hubiese tenido es decir, hay sílabas que tienen cabeza y hay sílabas que no la tienen, pero lo opcional es que uno tenga la capacidad de elegir, ¿no? Hay palabras que tenemos que decirlas sin necesariamente elegirlas, porque pues, no hay otra forma de decir papá, o de repente padre, pero igual vamos a tener que juntar para la primera sílaba la P con la A, y no es que yo pueda elegir, ¿no? Lo que quiere decir, lo que sí queda claro, es que hay sílabas que tienen cabeza y hay sílabas que no tienen, como hay sílabas que tienen coda y hay sílabas que no tienen. Pero está clara la idea. Por ejemplo, una sílaba sin cabeza. Ya lo dije, árbol. Pero si yo digo alma, en la sílaba al no hay cabeza. Directamente se va al núcleo, la letra A. Núcleo o cima. Y la coda es la letra L. En este caso hay coda, porque viene después del núcleo, la letra L. Pero si yo digo pino, ahí tiene cabeza, tiene cima, pero no tiene cola, o no tiene coda, mejor dicho. En resumen, la sílaba es el sonido o conjunto de sonidos o grupo de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz. Yo añadiría dentro de una palabra. Muy bien, los elementos de la sílaba son cabeza, cima y coda. Para memorizar, consonante, vocal, consonante. En el caso de que estén los tres elementos en una sílaba, es consonante, vocal, consonante, cabeza, cima y coda. Muy bien. Después vamos a hacer la respectiva verificación del aprendizaje. Pero luego tenemos, y aquí también parece que han olvidado poner, porque dice definición de sílaba, elemento de la sílaba, y luego directamente va a por el acento, dice. Yo no te entiendo, podría decirle, pero lo que quiere decir es lo siguiente, que las sílabas se clasifican según el acento en sílabas tónicas y sílabas átonas. Los griegos decían tónicos a la cuerda tensa que estaba lista para ser percutada, pulsada. Tónicos, decían los griegos. ¿Y eso quiere decir? La sílaba tónica es aquella en la que está el énfasis, la mayor fuerza de voz, ¿no? Pronto. Yo no digo pronto, digo pronto. La sílaba en la que está la mayor fuerza de voz es pron. Ahí, ¿por qué? Porque a esa se le llama tónica. Y la sílaba átona yo la llamo la que acompaña a la sílaba tónica. Pero aquí ustedes van a encontrar que la sílaba tónica es aquella que lleva la mayor fuerza de voz y que la sílaba átona es aquella que lleva la menor fuerza de voz. Sí, porque cuando yo digo peine, no digo peiné. Cuando me estoy refiriendo al sustantivo peine, digo peine. Y cuando digo quiero hablar de verbo peinar, sí puedo decir peiné, ¿no? Muy bien. Entonces, la sílaba átona acompaña a la sílaba tónica. Muy bien. Luego vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con los elementos de la sílaba, los elementos gráficos, ya por ejemplo, que una sílaba, según el número de elementos que tiene, pueden ser sílabas monolíteras, bilíteras, trilíteras,
tetralíteras según las letras que contengan, porque hay sílabas con una sola letra, con dos, con tres, etc. Muy bien, queridos alumnos, hasta aquí con este capítulo de la sílaba. Cuídense, traten de avanzar en sus cursos, pongan en ejercicio su buena actitud para el estudio y así iremos mejorando cada día. Hasta luego.